Hoy es viernes 5 de septiembre del 2025 y estas son las últimas noticias en Puerto Rico. Una trágica escena se registró en horas de la mañana de hoy viernes en Guayama, cuando una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera PR3 a la altura del kilómetro 142.2 en el sector Melanía, frente a la ferretería True Value y cercano al garaje Golf. Según la información preliminar, el choque se produjo a eso de las 6:23 de la mañana, tras una colisión entre un Toyota Corolla color gris oscuro y una guagua Mitsubishi Nativa color verde. El fuerte impacto provocó que la conductora del Corolla, una mujer de edad mayor cuya identidad no ha sido revelada, falleciera de inmediato en el lugar de los hechos. El conductor del otro vehículo involucrado se detuvo en la escena y cooperó con las autoridades. El accidente ocasionó el cierre de la vía en dirección a Guayama, provocando un considerable congestionamiento vehicular que ya se refleja en las aplicaciones de tránsito. Agentes de la División de Patrullas y Carreteras de Guayama acudieron al lugar para realizar la investigación correspondiente y determinar las causas del choque, mientras se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas hasta que se restablezca la normalidad en la vía. Una nueva muerte violenta estremeció anoche a Guaynabo luego de que un hombre fuera asesinado a balazos en las inmediaciones del residencial Rafael Martínez Nadal cerca de las 11:09 de la noche. Según el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó a la policía sobre una persona herida de bala y al llegar los agentes a la escena, encontraron en el pavimento el cuerpo de un hombre aún sin identificar, con múltiples impactos de bala. La escena fue asegurada por unidades de la uniformada mientras agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón recopilaban evidencia junto al personal forense para determinar las circunstancias del crimen. El caso quedó en manos de la División de Homicidios en unión a la Fiscalía, quienes lideran la pesquisa. Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato, pero las autoridades continúan investigando este hecho que se suma a la creciente ola de violencia que mantiene en alerta a la región metropolitana. Un grave accidente de tránsito se reportó en la tarde de ayer jueves en Toa Alta, donde un motociclista identificado como Christopher Ruiz Colón, de 41 años y vecino de San Juan, resultó con heridas de carácter crítico tras perder el control de su motora mientras realizaba maniobras peligrosas en la vía pública. Según informó la policía, Ruiz Colón conducía una motocicleta por la carretera 861 y al intentar levantar la rueda delantera en un wheelie a la altura del kilómetro 6.7, perdió el control del vehículo y cayó violentamente contra el pavimento. El fuerte impacto le ocasionó lesiones de gravedad, por lo que paramédicos lo estabilizaron en la escena y lo trasladaron de emergencia a un hospital de la zona, donde permanece en condición crítica. La investigación del caso estuvo a cargo de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, mientras que la Fiscalía ordenó la ocupación de la motora para fines de peritaje y análisis como parte del proceso judicial. Agentes del negociado de drogas, narcóticos, control del vicio y armas ilegales llevaron a cabo hoy un allanamiento en una residencia de la barriada Zambrana en Coamo, donde arrestaron a Guillermo Martínez Martínez, de 62 años, tras ocuparle múltiples sustancias controladas y dinero en efectivo. Según confirmaron las autoridades, durante la intervención se confiscaron sustancias controladas, además de $2,579 en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilegal. El operativo formó parte de los esfuerzos estratégicos de las divisiones antidrogas para frenar el trasiego de sustancias en la región central del país. El caso será consultado con la Fiscalía de Aibonito para la erradicación de los cargos correspondientes en las próximas horas. En una actualización, un estremecedor caso de violencia de género sacudió a Yauco esta semana y tuvo un nuevo giro judicial, cuando un juez del Tribunal de Ponce encontró causa para arresto contra Gerardo José Lebrón Castro, imputado de agredir brutalmente a su expareja en la urbanización Mifeso. El sujeto enfrenta múltiples cargos: violencia psicológica, amenazas, agresión física, daños a bienes apreciados, estrangulamiento y robo agravado. Se le impuso una fianza de $140,000
$100,000, la cual no prestó, por lo que será ingresado a prisión, además de una orden de protección a favor de la víctima por 1 año. Cámaras de seguridad captaron los instantes previos al brutal ataque, cuando la mujer se disponía a salir de su vehículo y al percatarse de la presencia de LeBron Castro, intentó dar reversa, momento en el que él comenzó a lanzarle piedras. Según el informe, a eso de las 6:15 de la tarde del pasado miércoles, un agente que se dirigía hacia su lugar de trabajo presenció la escena. El individuo golpeaba salvajemente a la mujer en plena vía pública mientras la amenazaba de muerte. Al identificarse como policía y emitir comandos verbales, el agresor persistió en su violencia, lo que obligó al uniformado a utilizar un dispositivo de control eléctrico y posteriormente a realizar varias detonaciones con su arma de reglamento sin lograr detenerlo. El atacante huyó del lugar en un Hyundai gris, propiedad de la perjudicada, pero fue arrestado poco después en la residencia de sus padres en la urbanización Hacienda Florida por agentes de la División de Drogas de Yauco. La víctima, que sufrió hematomas visibles, fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica. El director del CEIS de Ponce confirmó que LeBron Castro había enfrentado denuncias similares este mismo año, el 12 y el 26 de junio, que no prosperaron por determinaciones de la Fiscalía y del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, a pesar de que ambas querellas involucraban a la misma víctima. En esta ocasión, la rápida acción de las autoridades y la evidencia audiovisual resultaron determinantes para que finalmente se radicaran cargos formales. La investigación está ahora en manos de la División de Violencia Doméstica de Yauco, que evalúa tanto el ataque más reciente como el patrón de incidentes anteriores, que dejaron expuesta a la víctima a una escalada de violencia que pudo haber terminado en tragedia. Las autoridades investigan un escalamiento de grandes proporciones ocurrido en la hacienda Tío Vitín, propiedad del ex receptor de Grandes Ligas Yadier Molina, ubicada en el sector El Hoyo del barrio Quebrada Arena en Toa Alta, donde delincuentes cargaron con bienes valorados en aproximadamente $56,750. Según la querella, el administrador de la finca, Glenn Nieves Natal, llegó en horas de la mañana de ayer jueves para iniciar su jornada y encontró el candado del portón principal roto y abierto, así como daños en el portón del granero y en la puerta de un almacén donde se guardaba equipo de jardinería. Entre la extensa lista de los hurtados se incluyen un caballo valorado en $16,000, 15 quintales de alimento para caballos, 14 cerdos, 5 televisores, un vehículo Polaris del 2022 color verde sin tablilla, un compresor de aire, una nevera, una estufa, un horno microondas, 3 camas literas, una cama tamaño full, un juego de comedor, un sofá cama, 2 cortadoras de grama portátiles, un soplador de hojas y un equipo adicional de trabajo agrícola. La investigación está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja junto a la División de Propiedad, quienes buscan dar con los responsables de este hurto que no solo impactó la seguridad de la propiedad, sino que también afectó recursos de alto valor económico y agrícola. Agentes adscritos a la División de Arrestos y Extradiciones de la Policía diligenciaron 4 órdenes de arresto por delitos de narcotráfico, apropiación ilegal y extradición en operativos realizados en San Juan y Guaynabo. En la capital se arrestó a Pedro José Negrón Rodríguez, de 29 años, contra quien pesaba una orden de arresto por apropiación ilegal con fianzas de $75,000 por hechos ocurridos el 16 de noviembre del año pasado en una tienda Home Depot de Carolina, donde se le imputa haberse apropiado de mercancía valorada en $896. Al no prestar la fianza, el juez Pedro Rivera ordenó su ingreso al complejo correccional de Bayamón. También se asumió custodia de Joshua Rivera Santiago, de 33 años, con 2 órdenes de arresto por violaciones a la ley de armas y la ley de sustancias controladas, con fianzas que suman $70,000. Este fue llevado ante el juez Orlando Puldón, quien ordenó su ingreso a la cárcel de Bayamón tras no prestar la fianza impuesta. Asimismo, en Guaynabo se arrestó a Carlos Amil Santiago Rivera, de 46 años, contra quien pesaba desde el 2016 una orden de arresto en el estado de Pensilvania por delitos de drogas. El caso fue visto por el juez Ángel Rivera Miranda del Tribunal de San Juan, quien ordenó mantenerlo sumariado en Bayamón a la espera del proceso de extradición. Finalmente, en el cuartel general fue detenido Rodolfo Montes Figueroa, de 42 años, reclamado también en el estado de Pensilvania por un caso de homicidio ocurrido el 16 de julio de este año. El juez Ángel Rivera Miranda ordenó igualmente su ingreso a la cárcel de Bayamón mientras se completa su extradición.
En una actualización, una tensa situación se vivió el pasado miércoles en el estacionamiento de la megatienda Walmart de Caguas, cuando una madre de familia acompañada de sus hijas de 19 y 4 años denunció haber sido amenazada y encañonada con un arma de fuego por una pareja durante una acalorada discusión por un estacionamiento. Según relató la perjudicada, tras lograr estacionar su vehículo, una pareja que se desplazaba en un Mitsubishi Eclipse Cross gris se le acercó de manera agresiva, protagonizando un intercambio de palabras que escaló hasta el momento en que supuestamente la apuntaron con un arma frente a sus hijas, generando pánico en la escena. El comandante del distrito policíaco de Caguas explicó que la situación fue notificada de inmediato a la policía gracias a la intervención del personal de seguridad de Walmart, quienes aportaron información clave sobre el vehículo involucrado. Con esa descripción y la tablilla en mano, patrullas iniciaron la búsqueda y lograron detener el Mitsubishi en una estación de gasolina cercana a la avenida Rafael Cordero, arrestando a la pareja señalada como Roy Burgos y Yomari López, residentes de Gurabo. Ambos permanecen bajo custodia a la espera de la erradicación de cargos, mientras las autoridades gestionan una orden de allanamiento para registrar el vehículo y confirmar la presencia del arma utilizada en la amenaza. La policía también informó que ninguno de los detenidos posee licencia para portar armas de fuego, lo que podría agravar los cargos en su contra en este caso que puso en peligro la seguridad de una madre y sus hijas en plena zona comercial de Caguas. Un alarmante caso de invasión a la intimidad quedó al descubierto en Atillo, donde el comerciante Arman Mateo Medina, de 28 años y vecino del municipio, enfrenta un cargo por grabación ilegal de imágenes tras instalar cámaras ocultas en una propiedad de alquiler a corto plazo en la urbanización Mar Azul. Según la investigación, los hechos ocurrieron entre el 17 y el 23 de febrero de este año, cuando una familia compuesta por una pareja y sus dos hijos de 2 y 9 años alquiló la vivienda y descubrió de forma inesperada que estaban siendo grabados. La situación salió a la luz cuando una de las ocupantes notó una cámara camuflada en un receptáculo del baño. Al verificar, su esposo confirmó que el dispositivo estaba captando imágenes en tiempo real. Posteriormente, hallaron más cámaras escondidas en las habitaciones y en otro baño de la residencia. Al revisar la tarjeta de memoria en una computadora, encontraron miles de imágenes, no solo de ellos, sino también de otras personas, incluyendo material de carácter íntimo. El caso fue consultado con la fiscalía, que radicó el cargo correspondiente. El juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo determinó causa para arresto e impuso una fianza de $10,000, la cual fue prestada por el imputado, quedando en libertad hasta la vista preliminar programada para el 18 de septiembre. Agentes de la policía lograron un importante hallazgo anoche en el residencial Virgilio Dávila en Bayamón, donde ocuparon un arsenal de armas de fuego, cientos de municiones y sustancias controladas en un apartamento aparentemente abandonado. La intervención fue realizada por la unidad preventiva de la zona de Bayamón, con el apoyo de la unidad motorizada y efectivo de la preventiva de la zona de Guaynabo, como parte de un plan de investigación en curso. En el lugar se encontraron varios bultos con armamento de alto poder, entre ellos una Glock 22 calibre .40, una Glock 23 calibre .40, tres pistolas Glock 19 calibre 9 milímetros, una pistola Ecol Botan calibre 9 milímetros, una pistola Kimar 911 calibre 8 milímetros, una pistola Smith & Wesson y un rifle AK-47 calibre 7.62. Además, se incautaron 984 municiones de diferentes calibres, 50 cargadores y sustancias controladas. Este golpe al crimen organizado refleja la magnitud del trasiego de armas y drogas en residenciales del área metropolitana. Las autoridades confirmaron hoy viernes la muerte de un confinado en la institución Ponce 100 y del complejo correccional Las Cucharas en Ponce. De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo ocurrió cuando un oficial custodio realizaba rondas de rutina y encontró a Yariel Alberto González López, de 25 años, sin respuesta en su celda. Al lugar se presentó el médico de turno, quien certificó la ausencia de signos vitales. La policía indicó que el cuerpo no presentaba señales de violencia visibles, por lo que fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia que determinará la causa del deceso. González López se encontraba en prisión desde el año 2023 por un delito de robo agravado. La investigación fue asumida por la División de Homicidios en unión a la Fiscalía, quienes recopilan la evidencia necesaria para esclarecer el caso.
Las autoridades investigan un macabro hallazgo ocurrido en la tarde de ayer jueves en Levittown, en Toa Baja, donde fue encontrado el cuerpo desnudo y en avanzado estado de descomposición de un hombre dentro de una residencia ubicada en la calle Luis Muñoz Rivera, intersección con la calle Salvador, en la sexta sección de la urbanización. De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de una persona muerta y al llegar los agentes se toparon con la escena, que debido al deterioro del cadáver no permitió identificar ni describir físicamente al occiso. Se refirió el caso a la División de Homicidios del CIC de Bayamón. En coordinación con la Fiscalía se expidió la boleta para el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizará la autopsia y los análisis forenses correspondientes con el fin de establecer la identidad de la víctima y las causas de su muerte. La Fiscalía de Aguadilla y agentes de las secciones de robo, extorsión, propiedad, agresiones y personas desaparecidas de la policía radicaron cargos contra Eliezer Vélez Beltrán, de 22 años y residente de Moca, por robo, tras ser acusado de apropiarse ilegalmente de 6 cabras el pasado 5 de julio a las 11 de la mañana en la carretera 420, kilómetro 4.4 interior del barrio Cerro Gordo de Moca. Según la investigación, las cabras pertenecían a Wilson Rosa Cardona y fueron sustraídas sin autorización, de las cuales 3 ya habían sido vendidas por el imputado al momento de la pesquisa. El caso fue consultado con la fiscalía, quien presentó la evidencia ante el juez Javier Alfaro. Este determinó causa y le impuso una fianza de $10,000, diferida a través de la Oficina de Servicio con antelación a juicio. La vista preliminar fue pautada para el 16 de septiembre. En el Tribunal de San Juan fueron radicados cargos criminales por negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada e incapacitados y por agresión contra Alex Cepeda Ramos, de 47 años, tras un incidente ocurrido en marzo pasado en una hospedería de la capital. Según la investigación del CIC de San Juan, Cepeda Ramos fue arrestado luego de ingresar a un hotel en la calle San Jerónimo, del cual ya se le había reservado el derecho de admisión. Para la fecha de los hechos, el individuo fue sorprendido utilizando las facilidades y habitaciones del lugar sin ser huésped autorizado, lo que provocó la intervención del personal de seguridad. En ese momento, el acusado agredió con las manos al gerente de seguridad, golpeándolo en el rostro y causándole fractura en un pómulo y en el dedo de la mano izquierda. Durante la trifulca también resultó herido un segundo oficial de seguridad que intentó controlar la situación. El caso fue consultado con la fiscalía, que radicó los cargos correspondientes. Posteriormente fue llevado ante la jueza Arilis Ortiz Rivera del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $100,000, la cual no prestó, siendo fichado e ingresado en la institución correccional de Bayamón. Las autoridades mantienen la investigación abierta, mientras Cepeda Ramos permanece en prisión preventiva a la espera del proceso judicial. Las autoridades informaron que en horas de la mañana de hoy viernes se registró un accidente leve en la carretera PR3 a la altura del sector La Pica, en el barrio Juan Marín, en Yabucoa, lo que provocó un denso tránsito en dirección hacia Maunabo. El incidente fue reportado a las 6:26 de la mañana y, aunque no se han reportado heridos de gravedad, un camión involucrado en la colisión mantuvo la vía reducida a un solo carril, lo que generó una marcada congestión vehicular en la zona. La policía exhortó a los conductores a tomar rutas alternas, entre ellas la PR 901 y la PR 760, que permiten acceso directo hacia Maunabo, mientras se culminaban las labores de manejo de la escena y se restablecía el flujo normal en la vía principal. Las autoridades llevaron a cabo una intervención durante la tarde de ayer jueves en la carretera PR 149, al lado de la Escuela Superior Lisander Barrero Terry, en Villalba, que culminó con el arresto de Erros Leonardo Colón Labrador. Según informó la policía, el individuo se le ocupó una pistola Glock calibre 9 milímetros, 3 cargadores con capacidad para 17 balas cada uno, un total de 51 municiones calibre 9 milímetros, así como un envase plástico cilíndrico color verde con sustancias controladas en su interior. El caso será consultado hoy viernes con el fiscal de turno para la correspondiente erradicación de cargos criminales. La intervención estuvo a cargo de agentes adscritos a la División de Drogas del área de Ponce. Agentes de la policía adscritos al distrito de Juana Díaz investigan una agresión grave con arma de fuego ocurrida a eso de las 4:46 de la tarde de ayer jueves en la salida 91 de la autopista PR 52 en dirección hacia ese municipio. Según la información preliminar, el perjudicado, un hombre de 52 años y residente de Juana Díaz, relató que mientras transitaba por la vía, sintió un impacto en el costado izquierdo de su cuerpo y al verificar notó que estaba sangrando. A pesar de la situación, el hombre continuó conduciendo
corriendo hasta llegar a una sala de emergencias, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó una herida de bala sin salida en el área del costado izquierdo. Posteriormente fue referido a un hospital del área metropolitana, donde permanece en condición estable. Las circunstancias que rodean este incidente aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades, que buscan esclarecer cómo se produjo el disparo y dar con los responsables de este grave acto de violencia en plena autopista. Las autoridades informaron que fueron presentados cargos en el tribunal de Bayamón contra Pedro Juan Cosme Cosme, de 63 años y conocido como Piri, por supuesta violación a la ley de armas y maltrato a personas de edad avanzada, tras un incidente ocurrido en un establecimiento de la carretera 865 en el barrio Campanillas de Toabaja. Según la investigación, el imputado presuntamente le apuntó con una pistola en la cabeza al querellante, luego de que éste le reclamara por un dinero que le había prestado. Durante el arresto, se ocupó un arma de fuego marca Glock calibre 9 milímetros, junto a 42 municiones, 2 cargadores y su licencia de armas. El caso fue investigado por el precinto de Toabaja y consultado con la fiscalía, quien instruyó la erradicación de los cargos. Posteriormente, el caso fue presentado ante la jueza Miriam Stefan Acta del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa para arresto imponiéndole una fianza de $100,000 que no prestó, por lo que fue fichado e ingresado a la institución correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó señalada para el 16 de septiembre, mientras la policía y el Ministerio Público continúan la investigación sobre este grave incidente que involucra el uso de un arma de fuego en un contexto de violencia contra un ciudadano vulnerable. Las autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición ocurrido esta mañana en Culebra, específicamente en un apartamento del complejo Culebra Island Chalets, ubicado en la calle Sardina, sector Fulladosa. Según el informe preliminar, una llamada al distrito policiaco alertó sobre un fuerte hedor que provenía de la vivienda, y al llegar los agentes, localizaron en el interior el cadáver de un hombre identificado como Randy Kuhlman, de 62 años y residente del lugar. El cuerpo no presentaba información visible sobre las circunstancias de la muerte debido a su condición, por lo que fue necesario coordinar con las autoridades forenses. La investigación estuvo a cargo de la División de Homicidios del CIC de Fajardo, junto a servicios técnicos y el distrito de Culebra, en unión a la fiscalía, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa del deceso. La ola de incendios vehiculares en la isla municipio de Vieques continúa encendiendo las alarmas de las autoridades, luego de que esta mañana a las 8:15 se reportara un nuevo caso en el sector Bastimento, barrio Santa María, donde desconocidos incendiaron una guagua Mitsubishi Montero del 2002. Este se convierte en el 8º incendio de este tipo en lo que va del 2025, superando ya los 7 registrados durante todo el 2024, lo que refleja un preocupante patrón de violencia e intimidación en la zona. Apenas ayer jueves, otros 2 vehículos fueron consumidos por las llamas en la carretera PR 993, un Kia Soul del 2025 y una guagua Chrysler del 2001, ambos reducidos a chatarra. A esto se suma el caso de la madrugada del 18 de agosto, cuando en el sector Pueblo Nuevo fue incendiada una Chevrolet Silverado del 2019, también bajo circunstancias sospechosas. Según la policía, la mayoría de estos incendios maliciosos en Vieques han estado vinculados a venganzas por rencillas personales, aunque en algunos casos se han relacionado con disputas y represalias asociadas a organizaciones criminales que operan en la isla municipio. Las autoridades investigan esta nueva serie de incidentes para tratar de frenar un patrón que no solo amenaza la seguridad ciudadana, sino que también mantiene una constante tensión en los residentes de Vieques. La policía lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para dar con el paradero de Santiago Reyes, de 87 años, reportado como desaparecido en Juncos. De acuerdo con la información preliminar, Reyes fue visto por última vez en horas del miércoles, cuando salió de su residencia en el barrio Lirios Dorado para recoger la correspondencia en el buzón. Desde ese momento no ha regresado y su familia junto a las autoridades mantienen una intensa búsqueda. La situación genera gran preocupación, ya que don Santiago padece de demencia y enfrenta varias condiciones de salud que lo hacen especialmente vulnerable, aumentando el riesgo con el paso de las horas. La uniformada exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que ayude a localizarlo, subrayando la urgencia de encontrarlo sano y salvo.
El senador independiente Eliezer Molina denunció públicamente un insólito caso de robo en Vega Alta, donde varias puertas y ventanas que le habían sido sustraídas de una propiedad suya fueron encontradas en la residencia de un vecino, tras supuestamente haber sido entregadas allí por instrucciones de agentes de la policía. Los hechos salieron a la luz durante una transmisión en vivo que Molina realizó en su página de Facebook en la tarde de ayer, cuando llegó al lugar y documentó lo ocurrido. Visiblemente indignado, relató que tras notificar a las autoridades sobre el hurto, un vecino le aseguró que agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja le habían pedido que guardara las ventanas y puertas en su casa para evitar que se ensuciaran o se dañaran, lo que causó molestia del legislador. En el video se observa a Molina entrando hasta la parte trasera de la residencia, donde localizó la propiedad robada dentro de una estructura separada, mientras expresaba con fuertes palabras su indignación ante lo que calificó como una inacción policial inaceptable. Tras la denuncia, agentes de la policía llegaron al lugar y recuperaron las puertas y ventanas, devolviéndolas al senador. Molina aseguró que ahora la uniformada deberá realizar una investigación interna para esclarecer por qué los agentes del CIC de Vega Baja, que inicialmente atendieron la querella, supuestamente ordenaron que la propiedad robada fuera guardada en la residencia del vecino, en lugar de proceder con las diligencias correspondientes. El legislador independiente adelantó que estará vigilante al curso de esta investigación, pues a su juicio, la situación refleja un serio problema de la manera en que la policía maneja casos de este tipo en Puerto Rico. La Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada y el Departamento de Educación anunciaron ayer la puesta en marcha de una innovadora iniciativa Abuelos Criando Nietos, un programa de justicia social que otorgará un incentivo de $200 a adultos mayores de 55 años o más que por diversas razones han asumido la crianza y el cuidado directo de sus nietos menores de 18 años. El acuerdo establece un esfuerzo conjunto sin precedentes para identificar en las escuelas a estudiantes cuyo cuidador principal sea un abuelo de 55 años o más, certificar esa relación mediante certificaciones escolares o declaraciones juradas en caso de no existir custodia legal y canalizar apoyo económico directo para aliviar los gastos educativos de estos niños. El Departamento de Educación se encargará de orientar a los abuelos sobre los requisitos y procedimientos, certificar su rol de cuidadores principales, divulgar el programa a través de sus canales de comunicación oficial y compartir la información necesaria con consentimiento y garantizando la confidencialidad para coordinar los beneficios. Por su parte, la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada tendrá la responsabilidad de desembolsar hasta $200 por estudiante mediante reembolsos de gastos como uniforme, materiales escolares, libros, equipos electrónicos o tutorías, procesar las solicitudes conforme a las normas del Departamento de Hacienda, orientar a los abuelos en sus hogares sobre el acceso al programa y notificar al Departamento de Educación sobre la disponibilidad de fondos. Las autoridades meteorológicas advirtieron hoy viernes que Puerto Rico enfrentará otro día de intenso calor con índices que podrían alcanzar los 111 grados Fahrenheit en zonas costeras y urbanas e incluso más altos en sectores específicos entre la media mañana y las primeras horas de la tarde. A esto se suma la llegada de una onda tropical que se desplaza por el paso de Anegada y el Caribe, la cual provocará un marcado aumento en las lluvias y tormentas eléctricas, elevando la amenaza de inundaciones especialmente en la zona interior este y el oeste durante horas de la tarde. Estas tormentas podrían traerle ráfagas de viento y descargas eléctricas. También se anticipa la llegada de polvo del Sahara en bajas concentraciones, lo que ocasionará cielos brumosos y posible deterioro en la calidad del aire al menos hasta el sábado. El pronóstico establece un cielo mayormente nublado en la mañana, pasando a parcialmente nublado al mediodía y nuevamente nublado en la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 91 grados Fahrenheit, con vientos del este de 10 a 15 millas por hora y ráfagas de hasta 25 millas, mientras que en la noche el cielo se despejará parcialmente con mínimas cercanas a los 82 grados Fahrenheit. Para mañana sábado, las condiciones inestables continuarán debido a la interacción de la humedad con un sistema atmosférico al norte del área, generando más lluvias y tormentas, con riesgo de inundaciones y deslizamientos en zonas empinadas del oeste de Puerto Rico. La sensación de calor seguirá siendo elevada, por lo que podrían emitirse avisos de calor para municipios costeros de Puerto Rico e Islas Vírgenes, mientras que el riesgo de corrientes marinas permanecerá bajo durante todo el fin de semana. Finalmente, el Centro Nacional de Huracanes mantiene vigilancia sobre la onda tropical Invest 91L, con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a las actualizaciones sobre su trayectoria.
Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.